Bienaventurados los pobres en el espíritu. Estas palabras seguro que resonaron en los oídos de los discípulos cuando Jesús dice que abriendo su boca les enseñaba. Les enseñaba en el espíritu, les enseñaba la verdad, les enseñaba lo que había en su corazón, lo que había guardado. Primero Dios desde la eternidad para revelarnos estos tesoros de riqueza en la plenitud de los tiempos por medio de su Hijo. Pero después, encarnándose el Verbo Eterno, aguardando hasta ese momento en que el Espíritu Santo le indicó que tenía, después de ir al combate con el diablo en el desierto, tenía que ya realizar la misión a la que había sido enviado. Y que tenía que ver con anunciar la verdad, con enseñar acerca del reino y liberar, sanar, perdonar, entregar su vida por la salvación del mundo. Y aquí está este mensaje central de Cristo, que está en el corazón de lo que Él quería revelarnos. Como su plan es que seamos bienaventurados, que seamos felices, y nos ofrece una recompensa. De ellos es el reino de los cielos. Ya podemos poseer, pero será en plenitud. Aquello que Él anunció, el reino de Dios, el reino de los cielos, aquello que Él vino a traer. ¿Pero para quién? ¿A quién se lo ofrece? ¿De quién es? Aquí va diciendo una serie de notas que caracterizan a los que van a recibir esta herencia y los que ya pueden poseer, disfrutar del reino de Dios. Y lo primero, y si está en primer lugar es porque es fundamental, es los pobres en el espíritu. Y claro, los oídos de los discípulos al oír esto enseguida recordarían cómo a lo largo de toda la historia de Israel el pueblo tantas veces había caído en idolatría, se había separado de Dios, no había sido fiel a la alianza. ¿Por qué? Pues porque había amado más sus caminos, no había obedecido al Señor, porque se habían ensoberbecido, porque se habían apegado a los bienes, porque habían querido hacer su voluntad. Y como siempre había habido un resto, un grupito de fieles al Señor, aquellos a los que la palabra de Dios, los profetas, se refieren como los pobres de Yahvé, su resto, sus amados, sus pequeños, y cómo el Señor sigue dirigiéndose también a sus discípulos en estos términos: no temáis, pequeñito rebaño. Ese resto que se caracteriza porque cuando los demás se separan de Dios, ellos perseveran en la fidelidad, en la obediencia a los mandatos de Dios, que se caracterizan porque son los pobres de Yahvé, que significa, ciertamente, en aquella sociedad casi todos eran pobres materialmente, pero pobres de Yahvé, pobres del Señor, es decir, los que confiaban en Dios y no se apoyaban en riquezas, en inteligencia, porque también podemos ser ricos a nuestros ojos, confiando en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestros planes, en nuestras ideas. En los que se apoyaban en el Señor, confiaban en Él y esperaban en Él, que de Él llegase la salvación, que de Él viniese la recompensa, de que Él viniese la justicia, de que de Él viniese la ayuda que esperaban. Y esperaban en el Señor, y confiaban en el Señor, y recurrían al Señor, y oraban al Señor. Y no buscaban su seguridad aquí abajo, sino que la esperaban de Dios. Y por eso el Señor los considera suyos, porque han esperado en Él, porque han confiado en Él. Pues ahora Cristo nos explica que estos pobres de Yahvé son los pobres en el espíritu. Son aquellos
que no tienen riquezas ante Dios, que se humillan ante Él, que se reconocen pobres, porque si materialmente, aun el hombre más rico del mundo es un infeliz, porque ¿qué son todas las riquezas del mundo ante Dios? Nada. ¿Y de qué nos servirán? Que llega una enfermedad, un accidente, ¿cómo va a disfrutar de todo lo que ha acumulado? Llega el momento de la muerte, ¿de qué sirve? Todo eso es nada, como la hierba del campo, que florece en un día y luego se agosta y muere. Y los bienes del alma, todo lo que la gente puede haber disfrutado de experiencias, de emociones, de alegrías del mundo, de conocimiento, todo eso en lo que la gente pone su gozo, todo eso también pasa. Pero lo que no pasa es lo que viene de Dios. Quien pone su tesoro en Dios, quien pone su gozo en Dios, en los bienes eternos, eso no se pierde, eso no pasa. Y los pobres en el espíritu son los que reconocen que no tienen esos bienes eternos, que no tienen esa plenitud, pero que ponen su esperanza en el Señor y de Él la esperan recibir. Que todo lo del mundo no nos sirve y lo de Dios no lo tenemos, ni lo merecemos, ni lo merecemos. Estos son los pobres en el espíritu, los que aguardan en el Señor y esperan en Él, en su misericordia, en su salvación gratuita, y que es desbordante sobre sus pequeños, que es grande porque Dios derrama a raudales sus bendiciones. Él humilla a los soberbios y ensalza a los humildes. Resiste a los que son rebeldes y a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y Él nos ha dado su gracia. ¿Por qué? Porque ha enviado a su Hijo. Y Él es el mayor don. Y ha enviado al Espíritu Santo también. Dios nos lo ha dado todo. Nos ha enriquecido, pero solo puede enriquecer a los que se reconocen pobres, a los que son capaces de acogerlo. ¿Y qué viene a hacer Jesucristo? ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo? Lo primero es purificarnos, reconciliarnos con Dios, purificarnos. Esto es lo que ha dicho San Juan en su primera carta. Todo el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Nuestra esperanza tiene un nombre, se llama Jesucristo. Él es el que nos ha traído el reino de los cielos. Él es nuestro bien, nuestra riqueza, nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestra corona. Y quien tiene su esperanza en Él, quien ama a Jesucristo más que a su vida, quien lo busca por encima de todas las cosas, quien considera todo pérdida con tal de ganar a Cristo, como Él es puro, se va transformando a semejanza de Él, purificándose. ¿Qué significa? Dejando de lo nuestro que estorba, de nuestra basura que ocupa nuestra nada es nuestro corazón, pero esa nada Dios la ama, pero la ama para llenarla de su todo. Y no puede nuestras basuras, nuestros apegos, amores desordenados, riquezas a las que nos apegamos, de tantas clases y géneros, no puede estorbar y ocupar ese lugar que le corresponde a Dios. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese lugar le corresponde a Él, para reinar Él. Pero ¿cómo puede el Señor venir y reinar en nuestros pobres y pequeños corazones si no se los rendimos, si no se los entregamos, si no esperamos en Él? Y así, humildes, contritos, humillados, pobres en el espíritu, dejamos que Él venga y pueda reinar, porque Él lo desea, porque Él nos ama, por su gran misericordia. Pues bien, ahí viene la obra del Espíritu Santo, que nos da a conocer el amor del Padre y del Hijo, pero que viene también a transformarnos, a purificarnos, a santificarnos, a hacernos
como Él es, como Cristo, a formar en nosotros la imagen de Cristo. Y esto es la santidad. Cristo en mí, Cristo en cada uno de nosotros, habitando en nuestros corazones. La santidad es Él, porque Él es el santo. Pero Él se ha fijado en nuestra nada y quiere habitar en nosotros, quiere llenarnos. Y donde Él está la santidad. Donde Él reina, está todo en orden. Por eso, el pobre en el espíritu es el que deja que Cristo gobierne su vida. Y ahí se manifiesta el reino de Dios, y los bienes de lo alto, y el poder de Dios, y la luz de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios. Y eso produce frutos, frutos que no se pierden, que perduran para la vida eterna, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y los que confían en la palabra del Señor no pasarán. Los que ponen su apoyo, su esperanza, su bien, su tesoro en Cristo y en su palabra y en sus promesas, tienen recompensa segura, porque están en la roca, inconmovibles, estables para siempre. Y ahí se va edificando algo grande, que solo no tiene límite porque culmina en la eternidad, y la eternidad es un seguir creciendo sin fin, a semejanza de Dios, que es infinito, ir conociendo la plenitud de sus perfecciones, de su gozo, de su amor, de su vida, y participando de ello todo. Este es el plan de Dios que empieza ya, porque el reino de Dios ya está aquí y ya podemos vivirlo, pero necesitamos entrar por la escalera de la humildad que va hacia abajo para que el Señor luego nos levante. La de reconocernos pobres en el espíritu y vivir así, dependientes de Dios, vivir por la fe, por la caridad y por la esperanza, vivir unidos a Él y dar espacio para que Él pueda hacer su obra en nosotros, llevar a término todo lo que Él quiere hacer. Qué necios somos los hombres, ¿verdad? Cuántas dificultades, cuántos obstáculos le ponemos al Señor para hacer algo tan precioso. Y nos agarramos a cosas que no son nada y llenamos nuestro corazón de tesoros que son podredumbre, que son basura, tesoros a nuestros ojos, porque somos ciegos, miopes, o no sé cuántas enfermedades de la vista tenemos. Pero la vista del Espíritu la tenemos muy nublada. ¿Por qué? Pues porque el pecado trae ceguera. Y solo la humildad nos permite ver las cosas como Dios las ve. Pidamos el colirio para nuestros ojos de la humildad como don que necesitamos también para poder colaborar con el Señor con todo el corazón y agradarle. Y gocémonos ya por la obra que Dios ha hecho en tantos y tantos de nuestros hermanos. Alegrémonos con ellos, que disfrutan ya de la eternidad en Dios y nos ayudan. Ahora nos contemplan como una gran nube de testigos e interceden por nosotros. Hombres de los que dice la palabra que el mundo no era digno de ellos y fueron maltratados, perseguidos, calumniados, incomprendidos, rechazados como Cristo. Pero nadie les pudo robar el tesoro grande que Dios les dio y que hizo crecer en ellos, y que ahora resplandece por los siglos. Pues que con su ayuda merezcamos llegar también a disfrutar de la plenitud de Dios y ahora podamos colaborar al máximo de nuestra capacidad para acoger todas las bendiciones que Dios quiere derramar en nosotros. No le pongamos obstáculos. Vivamos ya como esos pobres del Señor, esos pobres en el Espíritu, que le aman de verdad sobre todas las cosas. Así sea.